Cuando mi hermana me pidió que le donara mi riñón, nunca imaginé que sus riñones estaban perfectamente sanos. Lo que hizo con el mío me dejó con una cicatriz de 20 centímetros y una traición que nunca podré perdonar. Mi nombre es Sofía, tengo 32 años y hasta hace 2 años tenía 2 riñones completamente funcionales. Ahora vivo con uno solo no porque mi cuerpo lo necesitara, sino porque mi hermana me convenció de que sin mi órgano moriría en cuestión de meses. Todo fue mentira, una mentira tan elaborada, tan convincente que involucró doctores falsos, análisis manipulados y un nivel de traición que aún me cuesta procesar. Pero vayamos al principio, porque para entender cómo llegué a despertar en una mesa de operaciones entregando voluntariamente una parte vital de mi cuerpo, necesitas conocer la relación que tenía con mi hermana Daniela. Daniela es 3 años mayor que yo. Crecimos en un pequeño pueblo cerca de Sevilla, hijas de padres trabajadores que hicieron todo lo posible por darnos una buena vida con recursos limitados. Éramos cercanas de niñas, como la mayoría de las hermanas, pero a medida que crecimos, nuestra relación se volvió más complicada. Daniela siempre fue la favorita de mis padres. La más lista, la más bonita, la que conseguía todo lo que quería con una sonrisa y unas palabras bien elegidas. Yo era la hermana menor que vivía bajo su sombra y aunque nunca lo admití en voz alta, siempre sentí que tenía que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Daniela se mudó a Madrid a los 23 años para estudiar un máster en administración de empresas. Yo me quedé en Sevilla trabajando como enfermera en el hospital local. Era un trabajo que amaba, cuidar de personas, hacer una diferencia tangible en sus vidas. No ganaba tanto como Daniela cuando ella eventualmente consiguió trabajo en una consultoría internacional, pero mi vida era estable, significativa, feliz a su manera. Nos veíamos en Navidad, en cumpleaños, en ocasiones familiares. Daniela siempre llegaba con ropa cara, historias de viajes exóticos, fotografías de restaurantes lujosos. Y yo escuchaba feliz por su éxito sin un atisbo de envidia. O eso me decía a mí misma. Mis padres estaban orgullosísimos de ella. Mira lo que ha conseguido nuestra Daniela, decían constantemente. Y yo asentía, sonreía y me recordaba a mí misma que el éxito no se mide solo en dinero. Hace 2 años, en marzo, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba tensa, preocupada. Sofía, necesito que vengas a casa este fin de semana. Es sobre Daniela. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ven a casa. Te lo explicaremos todo cuando estés aquí. Conduje las 2 horas desde Sevilla hasta el pueblo ese mismo viernes después del trabajo, con el estómago hecho un nudo. Cuando llegué encontré a mis padres en el salón con caras graves. Y allí estaba Daniela, sentada en el sofá, con aspecto pálido y ojeroso, muy diferente de la hermana radiante que había visto en Navidad. ¿Qué pasa?, pregunté dejando caer mi bolso y acercándome. Daniela levantó la vista hacia mí y vi lágrimas en sus ojos. Sofía, estoy enferma. Las palabras cayeron como piedras. Me senté a su lado, tomando su mano. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tipo de enfermedad? Insuficiencia renal crónica, dijo con voz quebrada. Los doctores dicen que mis riñones están fallando, que necesito un trasplante o tendré que estar en diálisis el resto de mi vida. Y la lista de espera para un riñón de donante fallecido es de años, años que no tengo. El mundo se detuvo. Mi hermana mayor que siempre había sido tan fuerte, tan invencible, estaba enferma de gravedad. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo te enteraste? Hace 6 meses, respondió, limpiándose las lágrimas. Empecé a sentirme cansada todo el tiempo, hinchazón en las piernas. Fui al médico pensando que era solo estrés del trabajo, pero los análisis mostraron que mis riñones estaban funcionando a menos del 20%. Mi madre, sentada en el sillón frente a nosotras, sollozaba quedamente. Mi padre tenía la mandíbula apretada, tratando de mantenerse fuerte. Los doctores dicen que Daniela necesita un trasplante urgentemente, dijo mi padre con voz ronca. Y que un donante vivo es la mejor opción, alguien de la familia si es posible. Y ahí fue cuando todos me miraron, porque éramos solo nosotros 4. Mis padres tenían más de 60 años con sus propios problemas de salud. No eran candidatos ideales, pero yo a mis 30 años, sana, sin hijos, trabajando en un hospital donde entendía exactamente lo que significaba la donación de órganos. Yo era la opción o... Yo lo haré, dije sin dudar un segundo. Me haré las pruebas. Si soy compatible le doy mi riñón. Daniela me miró con una mezcla de esperanza y gratitud que nunca le había visto antes.
¿De verdad, Sofía, no tienes que ir? Es decir, es una cirugía mayor. Hay riesgo. Eres mi hermana, dije firmemente. Por supuesto que lo hago. No voy a dejarte morir cuando puedo hacer algo al respecto. Y así comenzó todo. Mi madre lloró de alivio, mi padre me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y Daniela, mi hermana que raramente mostraba vulnerabilidad, me abrazó y susurró gracias una y otra vez. En ese momento me sentí como la heroína de nuestra historia familiar, la hermana menor que finalmente tendría la oportunidad de hacer algo extraordinario, algo que eclipsaría todos los logros profesionales de Daniela. Iba a salvarle la vida. Pero lo realmente brutal estaba por ver. Al día siguiente Daniela y yo fuimos al hospital en Madrid donde ella estaba siendo tratada. Era un hospital privado elegante con instalaciones que hacían que mi hospital público en Sevilla pareciera de otra época. Daniela dijo que su seguro de la empresa cubría todo, que no tendríamos que preocuparnos por el dinero. El doctor que nos atendió se presentó como el doctor Ramírez, un especialista en nefrología con décadas de experiencia. Era un hombre de unos 50 y tantos años con pelo canoso perfectamente peinado, lentes de montura dorada, y un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Tenía esa confianza tranquila que tienen los médicos muy buenos, o muy arrogantes. Señorita Sofía, dijo después de revisar mis datos básicos. Entiendo que está considerando ser donante viva para su hermana. Es un acto muy generoso. No es generosidad, respondí, es familia. Él sonrió. Aún así necesito asegurarme de que entiende completamente el proceso y los riesgos. La donación de riñón en vida es relativamente segura, pero sigue siendo una cirugía mayor, habrá dolor, tiempo de recuperación, y vivirá el resto de su vida con un solo riñón funcional. Lo entiendo. Soy enfermera, conozco los riesgos. Excelente. Entonces el primer paso es hacer pruebas de compatibilidad. Necesitamos análisis de sangre para ver si su tipo sanguíneo coincide con el de Daniela. Pruebas de histocompatibilidad, función renal, pruebas de infecciones. Es un proceso exhaustivo que puede tomar varias semanas. Durante las siguientes 3 semanas me sometí a lo que parecieron cientos de pruebas. Análisis de sangre, análisis de orina, ecografías, TAC, evaluaciones psicológicas. Me preguntaron una y otra vez si estaba siendo coaccionada, si entendía que podía cambiar de opinión en cualquier momento si tenía dudas. Y cada vez respondí lo mismo, estaba segura. Quería hacer esto. Mi hermana me necesitaba. Daniela y yo pasamos mucho tiempo juntas durante esas semanas, más tiempo del que habíamos pasado en años. Ella se había tomado una baja médica en su trabajo y había vuelto temporalmente a casa de nuestros padres. Yo iba cada fin de semana y hablábamos por teléfono casi a diario. Me contaba cómo se sentía cada día peor, cómo la fatiga era constante, cómo veía su futuro desvanecerse. Y yo la consolaba, le prometía que pronto estaría mejor. Cuando tengas mi riñón, le decía, volverás a ser tú mismo. Podrás volver a tu vida en Madrid, a tu trabajo, a tus viajes. Todo volverá a la normalidad. No sé cómo voy a agradecértelo nunca, decía ella. Literalmente me estás dando vida, Sofía. Esas conversaciones me hacían sentir bien. Me hacían sentir importante, necesaria, amada. Por primera vez en nuestra relación de hermanas, yo era la que tenía algo que ella desesperadamente necesitaba. Y aunque me avergüenza admitirlo ahora, había una parte de mí que disfrutaba de esa dinámica invertida. Finalmente llegaron los resultados. Éramos compatibles. Todas las pruebas indicaban que yo era una donante perfecta para Daniela. El doctor Ramírez nos dio la noticia con una sonrisa profesional. Excelentes noticias. Sofía, usted es una match ideal para Daniela. Podemos proceder con la cirugía. ¿Cuándo le gustaría programarla? Daniela y yo nos miramos. Lo antes posible, dije. Entiendo la urgencia, dijo el doctor. Déjenme revisar el calendario quirúrgico. ¿Qué tal en 3 semanas? El 15 de mayo, perfecto, dijimos Daniela y yo al unísono. Esas 3 semanas pasaron en un torbellino de preparativo. Tuve que pedir una baja prolongada en mi trabajo, lo cual mi jefe aprobó inmediatamente cuando supo la razón. Eres una heroína, me dijo. Tómate todo el tiempo que necesites. Mis padres estaban nerviosos pero orgullosos. Mis amigos me trataban con una admiración reverencial. No sé si yo podría hacer lo que estás haciendo.
me dijo mi mejor amiga Paula, dar un órgano es increíblemente valiente. Y yo aceptaba todos los elogios, todos los abrazos, toda la admiración, sin saber que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida. Espera, este detalle lo cambia todo. La noche antes de la cirugía me quedé en un hotel cerca del hospital en Madrid. Daniela estaba en otro hotel cercano, el hospital lo había arreglado así para que ambas estuviéramos cerca pero pudiéramos descansar apropiadamente. No pude dormir mucho. La adrenalina, los nervios, el peso de lo que estaba a punto de hacer, todo me mantenía despierta. A las 5 de la mañana, mi alarma sonó. Me duché, me vestí con ropa cómoda como me habían indicado, y tomé un taxi al hospital. Era temprano, el sol apenas estaba saliendo, y las calles de Madrid estaban extrañamente tranquilas. En el hospital, me llevaron a una habitación de preparación. Me cambiaron a una bata hospitalaria, me conectaron a monitores, me hicieron las últimas verificaciones. Una enfermera joven y amable me tomó la mano. ¿Cómo se siente? Asustada, admití. Pero lista. Es normal estar asustada, pero está haciendo algo hermoso. Su hermana es muy afortunada de tenerla. El doctor Ramírez apareció, ya vestido con su ropa quirúrgica. Buenos días, Sofía. ¿Alguna pregunta de último minuto? ¿Cuánto durará la cirugía? Aproximadamente 3 a 4 horas para extraer su riñón. Usaremos la técnica laparoscópica, que es menos invasiva que la cirugía abierta tradicional. Tendrá varias incisiones pequeñas en lugar de una grande. La recuperación será más rápida, aunque seguirá siendo dolorosa durante las primeras semanas. ¿Y Daniela? Su cirugía comenzará en la sala de al lado al mismo tiempo. Cuando extraigamos su riñón, lo llevaremos inmediatamente al equipo que opera a Daniel. Con suerte ambas estarán en recuperación para el mediodía. Asentí, tratando de absorber toda la información. ¿Está lista? Preguntó. Sí. Me llevaron en camilla a través de pasillos fríos y brillantes hasta el quirófano. Era exactamente como los quirófanos donde yo trabajaba, pero verlo desde la perspectiva de una paciente, tumbada en la camilla, era completamente diferente. Las luces eran cegadoramente brillantes, había máquinas por todas partes, pitando y zumbando. Un equipo de personas con mascarillas y batas verdes se movía con eficiencia practicada. El anestesiólogo se inclinó sobre mí. Voy a darle algo para ayudarla a relajarse primero, y luego la anestesia general. Cuente hacia atrás desde 10, 10, 9, 8, y todo se volvió negro. No recuerdo nada de las siguientes horas, pero lo que pasó mientras yo estaba inconsciente es algo que he reconstruido parcialmente a través de registros médicos, conversaciones con el personal hospitalario que no estaba involucrado en la conspiración, y mi propia investigación posterior. Mi riñón izquierdo fue extraído exitosamente. Era sano, joven, perfecto para el trasplante. Fue colocado en una solución de preservación especial y transportado rápidamente fuera del quirófano donde yo yací. Pero no fue a la sala de al lado donde supuestamente Daniela estaba siendo preparada para recibirlo. No fue implantado en mi hermana en absoluto. En cambio, fue colocado en un contenedor de transporte especializado, el tipo usado para enviar órganos a larga distancia, y salió del hospital en un vehículo privado, un vehículo que condujo directamente al aeropuerto, donde un vuelo privado esperaba. Ese vuelo llevó mi riñón a Dubái, donde un comprador muy rico y muy paciente había estado esperando un órgano joven y saludable que no tendría que obtener a través de los canales oficiales de donación. Ese comprador pagó 200.000 euros por mi riñón. El dinero fue transferido a una cuenta en las Islas Caimán, una cuenta que pertenecía a Daniela. Mientras tanto, en el quirófano de al lado, Daniela estaba teniendo su propia cirugía, pero no era un trasplante de riñón, era una cirugía cosmética menor, algo lo suficientemente invasivo para dejar una cicatriz convincente en el área correcta, pero que no tocaba sus órganos internos en absoluto. Cuando despertara tendría una historia que contar sobre el trasplante exitoso, una historia respaldada por doctores pagados y análisis falsificados. Pero yo no sabía nada de esto cuando desperté horas después en la sala de recuperación, desorientada y con un dolor abdominal que era peor que cualquier cosa que hubiera experimentado. Una enfermera estaba a mi lado. Sofía, la cirugía fue exitosa. Su riñón fue extraído sin complicaciones. ¿Cómo se siente? Duele, dije con voz ronca. Mi garganta estaba seca por el tubo de intubación. Todo mi lado izquierdo ardía.
Le daré algo para el dolor. Descanse ahora. Ha hecho algo maravilloso hoy. Daniela, logré preguntar. ¿Cómo está? Su hermana también está en recuperación. El trasplante fue exitoso. Ambas lo hicieron muy bien. Cerré los ojos aliviada. Lo había logrado. Le había salvado la vida a mi hermana. El dolor valía la pena. Todo había valido la pena. Pero aún no has visto lo peor. Los siguientes días fueron brutales. El dolor era constante y agudo a pesar de los medicamentos. Cada vez que me movía, cada vez que tosía, cada vez que intentaba sentarme sentía como si mi cuerpo entero estuviera siendo desgarrado. Las enfermeras me aseguraban que era normal, que la cirugía era invasiva y que necesitaba tiempo para sanar. Me mantuvieron hospitalizada durante 5 días, en una habitación privada bastante cómoda pero aislada y aburrida. Las visitas estaban limitadas para prevenir infección. Mis padres vinieron una vez al día, con lágrimas de gratitud en sus ojos. Estamos tan orgullosos de ti, Sofía, decía mi madre una y otra vez. ¿Cómo está Daniela? Preguntaba cada vez que me visitaban. Está bien, recuperándose. Los doctores dicen que el trasplante está funcionando perfectamente. Su cuerpo está aceptando el riñón sin problemas. Eso me hacía sonreír a pesar del dolor. Todo estaba funcionando. Daniela estaría bien. Extrañamente Daniela no venía a visitarme. Cuando preguntaba por qué, las enfermeras decían que estaba en otra ala del hospital, que también estaba limitada en sus movimientos, que era protocolo mantener al donante y al receptor separados durante los primeros días postcirugía para minimizar riesgo de infección. Tenía sentido, supongo, aunque me dolía no poder ver con mis propios ojos que estaba bien. Finalmente, el 5.º día, el doctor Ramírez vino a mi habitación con una sonrisa profesional. Sofía, todo se ve muy bien, su recuperación está progresando exactamente como esperaba. Creo que podemos darle el alta hoy. Tendrá que seguir tomando analgésicos, y necesitará venir a revisiones regulares durante las próximas semanas, pero puede continuar su recuperación en casa. ¿Y Daniela? Daniela también será dada de alta hoy. Su cuerpo está respondiendo maravillosamente al nuevo riñón. Los números se ven excelentes. Me dieron el alta esa tarde. Mi padre vino a recogerme, ayudándome a caminar lentamente hacia el coche. Cada paso era una agonía. Me llevaron de vuelta a casa de mis padres en el pueblo, donde pasaría las próximas semanas recuperándome bajo el cuidado de mi madre. ¿Dónde está Daniela? Pregunté cuando llegamos y vi que su coche no estaba. Se fue a su apartamento en Madrid, dijo mi madre. Dijo que quería recuperarse en su propio espacio, que estaría más cómoda allí. Me pareció extraño pero no dije nada. Tal vez necesitaba privacidad. Tal vez el hospital le había dicho que estaría mejor en su propio entorno. Intenté llamarla esa noche para ver cómo estaba, pero no contestó. Le envié un mensaje. Hola, ¿cómo te sientes? Espero que estés bien. Llámame cuando puedas. No hubo respuesta. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. El dolor físico era intenso, pero manejable con medicación. Lo que era peor era la fatiga constante, la debilidad, la sensación de que mi cuerpo había sido violado y necesitaba tiempo para perdonarme por lo que le había. Había leído sobre la recuperación de donantes de riñón, pero vivirla era completamente diferente. Mi madre me cuidaba con devoción maternal, preparando comidas nutritivas, ayudándome a ducharme. Al principio ni siquiera podía hacer eso sola, asegurándose de que tomara mis medicamentos a tiempo. Mi padre hacía mandados, traía libros de la biblioteca, intentaba mantenerme entretenida mientras estaba confinada principalmente a la cama. Pero Daniela no llamaba, no escribía. Cuando yo la llamaba iba directo al buzón de voz. Mis mensajes quedaban sin respuesta. Al principio mis padres la defendían. Está ocupada con su propia recuperación, decían. Dale tiempo. Pero conforme pasaron las semanas, incluso ellos empezaron a preocuparse. Es raro, admitió mi madre creería que querría hablar contigo, agradecerte, al menos saber cómo estás. A las 6 semanas de la cirugía, finalmente me sentía lo suficientemente fuerte para conducir cortas distancias. Decidí que iría a Madrid, al apartamento de Daniela, para verla en persona. Necesitaba ver con mis propios ojos que estaba bien, que el sacrificio había valido la pena. Conduje las 2 horas hasta Madrid un sábado por la mañana, todavía moviéndome con cuidado, todavía sintiendo ocasionales punzadas de dolor en mi lado izquierdo. El apartamento de Daniela estaba en un barrio elegante, un edificio moderno con portero y todo. Llamé al timbre de su apartamento. Sí, vino su voz a través del intercomunicador.
Daniela, soy yo, Sofía, ¿puedo subir? Hubo una pausa larga. Sofía, esto no es un buen momento. Llevo 6 semanas intentando hablar contigo. Por favor, solo quiero ver cómo estás. Otro silencio. Luego, está bien. Tercer piso, puerta B. El portero me dejó entrar. Subí en el ascensor, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Era solo mi hermana a la que le había dado un riñón. Tenía derecho a verla. Toqué la puerta del apartamento 3B. Daniela abrió, y lo primero que noté fue que se veía bien, mejor que bien, se veía increíble. Su piel tenía color, sus ojos brillaban, estaba vestida con ropa deportiva cara, y su pelo estaba perfectamente peinado. No se veía como alguien que había tenido una cirugía mayor hace 6 semanas, se veía como alguien que acababa de volver de unas vacaciones relajantes. Sofía, dijo, sin mucha emoción, pasa. Entré al apartamento, que era moderno y minimalista, todo blanco y gris con toques de color en el arte abstracto en las paredes. ¿Te ves bien?, dije. Me siento bien. El trasplante fue un éxito completo. Los doctores dicen que mi nuevo riñón está funcionando perfectamente. Me alegro tanto, dije. Y lo decía en serio. Pero, ¿por qué no has llamado? He estado tan preocupada. He estado ocupada, volviendo a ponerme al día con el trabajo, yendo a todas las citas médicas de seguimiento. Ha sido mucho. Volviste al trabajo ya. No es muy pronto. Es trabajo desde casa principalmente. No es físicamente exigente. Se movió hacia la cocina abierta. ¿Quieres café? Sí, gracias. Mientras preparaba el café, la observé. Sus movimientos eran fluidos, sin signos de dolor o incomodidad. Recordé cómo yo todavía me movía con cuidado, cómo ciertos movimientos todavía me causaban dolor agudo, cómo se había recuperado ella tan rápido. Daniela, dije lentamente, ¿puedo preguntarte algo? Claro, puedo ver tu cicatriz. Se quedó inmóvil, con la espalda hacia mí. ¿Qué? Tu cicatriz de la cirugía. Quiero ver cómo está sanando comparada con la mía. La mía todavía se ve bastante mal. No creo que eso sea apropiado, dijo, todavía sin darse la vuelta. Daniela, te di un órgano. Creo que puedo ver la cicatriz. Finalmente se giró hacia mí, y por primera vez vi algo en sus ojos que me hizo sentir fría. Era culpa, miedo. Sofía, no necesitas ver mi cicatriz, está sanando bien. Los doctores están contentos con todo. Solo enséñamela, por favor. Necesitas irte, dijo abruptamente. Tengo cosas que hacer. ¿Qué? Acabo de llegar. Daniela, ¿qué está pasando? Nada está pasando. Simplemente necesito que te vayas. Me levanté del sofá donde me había sentado, confundida y herida. Conduje 2 horas para verte. ¿Y me estás echando? Aprecio lo que hiciste, dijo con voz tensa, pero ahora necesito que respetes mi espacio. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. ¿Aprecias lo que hice? ¿Aprecias? Daniela, te di mi riñón, te salvé la vida, y ni siquiera puedes darme 5 minutos de tu tiempo. Te dije que estoy ocupada. ¿Y yo qué soy? ¿Un inconveniente? ¿Un donante descartable que cumplió su propósito? No seas dramática. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Dramática, estoy siendo dramática. ¿Sabes qué, Daniela? Tienes razón, me voy. Disfruta tu vida con mi riñón. Salí del apartamento, bajé las escaleras porque no quería esperar el ascensor, salí del edificio casi corriendo a pesar del dolor en mi lado. Llegué a mi coche y finalmente dejé salir los sollozos que había estado conteniendo. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo podía tratarme así después de todo lo que había hecho por ella? Conduje de vuelta a casa en piloto automático, con lágrimas corriendo por mi rostro durante todo el camino. Cuando llegué, mi madre tomó una mirada a mi cara y me abrazó sin decir palabra. Le conté todo entre sollozos. Cómo Daniela se veía perfectamente bien, cómo me había echado, cómo actuaba como si mi sacrificio no significara nada. Algo no está bien, dijo mi madre después de que me calmara. Esa no es la Daniela que conozco. Algo pasa, que si simplemente es una persona horrible y nunca lo vi antes. No digas eso, es tu hermana. Pero las dudas habían sido plantadas, y en las siguientes semanas esas dudas crecerían hasta convertirse en sospechas, y esas sospechas eventualmente llevarían al descubrimiento más devastador de mi vida. Pero lo que pasó después, nadie se lo esperaba. 2 meses después de la cirugía, empecé a volver a mi rutina normal. Volví al trabajo, primero medio tiempo y luego tiempo completo. Físicamente, me sentía más fuerte cada día.
aunque todavía tenía que tener cuidado con levantar cosas pesadas y evitar deportes de contacto. Mi doctor me había dicho que con el tiempo, la mayoría de las personas con un solo riñón viven vidas completamente normales. El riñón restante se adapta y compensa, pero emocionalmente estaba luchando. La interacción con Daniela me había dejado profundamente herida, y cuando compartía mi frustración con amigos o colegas, muchos me decían cosas como, bueno, al menos salvaste su vida, o dale tiempo, probablemente todavía está procesando todo. Pero yo había sido enfermera suficiente tiempo para saber que algo no cuadraba. Las personas que reciben trasplantes de riñón exitosos generalmente están eufóricas, agradecidas, experimentan una mejora dramática en su calidad de vida, especialmente si estaban en diálisis o muy enfermas antes. Aunque Daniela ciertamente parecía estar viviendo bien, había algo en su comportamiento que me molestaba. Un día, mientras estaba trabajando en el hospital, mencioné casualmente el caso de mi hermana a uno de los nefrólogos de nuestro departamento. El Ortega, un hombre que había estado practicando medicina durante más de 30 años. Así que tu hermana recibió tu riñón hace unos meses, dijo pensativo. ¿Cómo le está yendo? Aparentemente muy bien. Demasiado bien, si te soy honesto. Se veía completamente recuperada cuando la vi a las 6 semanas. Bueno, algunas personas se recuperan más rápido que otras. ¿Estaba en diálisis antes del trasplante? No, creo que no. Había dicho que sus riñones estaban fallando pero que todavía estaba manejándolo con medicación. ¿Y cuál era su TFG antes de la cirugía? Su tasa de filtración glomerular. No lo sé. Nunca pregunté por los números específicos. ¿En qué hospital fue el trasplante? Hospital Virgen del Mar, en Madrid, un lugar privado. El doctor Ortega frunció el ceño. Conozco ese hospital, tiene buena reputación generalmente, aunque se detuvo. ¿Aunque qué? Nada, solo chismes médicos. Escuché hace unos años que algunos de sus doctores estaban involucrados en algo turbio relacionado con turismo de trasplantes, pero nunca se probó nada. Probablemente solo rumores. Esas palabras se quedaron conmigo. Turismo de trasplantes. Era algo de lo que había oído hablar vagamente. Personas ricas viajando a países donde podían comprar órganos de donantes pobres o desesperados. Era ilegal en la mayoría de los países, incluyendo España, pero sabía que sucedía. Doctor Ortega, dije lentamente, ¿es posible que alguien finja tener insuficiencia renal, que manipule análisis para parecer enfermo cuando no lo está? Me miró con expresión seria. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Por mi trabajo. En teoría sí sería posible. Los análisis de sangre y orina pueden ser manipulados si tienes acceso a las muestras o si tienes doctores no éticos dispuestos a falsificar resultados. ¿Por qué? ¿Sospechas que algo así pasó? No, solo pensaba en hipotéticos. Pero no era hipotético. Una semilla de duda había sido plantada. Y comenzó a crecer. ¿Y si Daniela nunca había estado enferma? ¿Y si todo había sido mentira? Pero ¿por qué alguien fingiría una enfermedad terminal y pasaría por una cirugía solo para obtener un riñón que no necesitaba? A menos que el riñón no fuera para ella. La idea era tan horrible, tan impensable, que la rechacé inmediatamente. Eso sería monstruoso. Mi propia hermana no podría hacer algo así. No podría. Pero una vez que la idea entró en mi cabeza, no pude sacarla. Empecé a repasar todo mentalmente. Los análisis que nunca había visto personalmente. El doctor que solo conocía a través de Daniela. El hospital privado exclusivo. La rapidez de su recuperación. Su negativa a mostrarme su cicatriz. Su comportamiento frío y distante. Y luego recordé algo más. Un mes antes de la cirugía. Había estado en casa de mis padres y había visto un extracto bancario de Daniela en la mesa. Ella los había mandado allí mientras estaba demasiado enferma para manejar su correo. Había echado un vistazo sin pensarlo mucho, solo viendo los números por costumbre profesional, y recordaba haber visto varios cargos grandes a una clínica en Madrid que no reconocía. No pensé nada de ello en ese momento, asumí que eran gastos médicos. Pero ahora me preguntaba si esos cargos eran por algo completamente diferente. Necesitaba saber la verdad, no por venganza, no por rabia, sino porque si mi hermana había hecho lo que sospechaba, si me había mentido, había fingido estar moribunda,
Había conspirado con doctores sin escrúpulos para robarme un órgano con fines lucrativos. Bueno, eso no era solo traición familiar, era un crimen serio. Comencé mi investigación lentamente, meticulosamente. Primero, intenté obtener copias de los análisis médicos de Daniela del antes de la cirugía. Llamé al Hospital Virgen del Mar fingiendo ser Daniela y pidiendo que me enviaran copias de mis registros médicos. Me dijeron que tendría que venir en persona con identificación. Maldición. Luego intenté un enfoque diferente. Busqué al doctor Ramírez online. Tenía un perfil profesional impresionante. Docenas de artículos publicados, certificaciones de todo tipo. Parecía completamente legítimo. Pero cuando busqué más profundo encontré algo interesante. Había sido suspendido brevemente de la práctica médica hace 5 años por conducta no ética, relacionada con un caso de un paciente. Los detalles eran vagos, y la suspensión había sido levantada después de 6 meses. Podría no significar nada, o podría significar que tenía un historial. También busqué información sobre tráfico de órganos en España. Lo que encontré me hizo sentir enfermo. Aunque España tiene uno de los mejores sistemas de donación de órganos del mundo, el tráfico ilegal todavía existía en las sombras. Personas desesperadas vendiendo riñones por 20 o 30.000 euros. Compradores ricos pagando 10 veces más para evitar listas de espera. Intermediarios médicos facilitando las transacciones ilegales. Y los riñones eran los órganos más traficados porque puedes vivir con solo uno. Un donante vivo podía vender un riñón y técnicamente sobrevivir, aunque a menudo con consecuencias de salud a largo plazo, especialmente si eran pobres y no recibían seguimiento médico apropiado. Pero yo no había vendido mi riñón, lo había donado voluntariamente, legalmente, a mi hermana. O sí, necesitaba pruebas más concretas, y 3 meses después de la cirugía, finalmente encontré algo. Tranquila, el acto principal está a punto de comenzar. Estaba en casa de mis padres ayudando a mi madre a limpiar. Ella insistía en que todavía debía tomar las cosas con calma, pero yo estaba aburrida de estar inactiva. Mi padre estaba en el garaje organizando herramientas. Mi madre había subido al ático a buscar unas cajas de decoraciones navideñas anticipándose a diciembre. Yo estaba limpiando el estudio, una pequeña habitación que mis padres usaban para pagar facturas y guardar documentos importantes. Había una caja etiquetada Daniela, documentos médicos. Mi madre había estado guardando meticulosamente todo relacionado con la enfermedad de Daniela, probablemente con la intención de mantener un registro para futuras referencias médicas. Sé que no debería haberla abierto. Era invasión de privacidad, pero la curiosidad y la sospecha me carcomían. Miré hacia la puerta. Escuché los sonidos de mi madre moviendo cosas arriba, y abrí la caja. Dentro había carpetas llenas de papeles, facturas médicas, formularios de seguro, documentos del hospital. Empecé a hojearlos, buscando algo, cualquier cosa que confirmara o negara mis sospechas. Y entonces lo encontré, una factura del Hospital Virgen del Mar, fechada 2 semanas antes de nuestra cirugía. Era por servicios de consultoría médica y coordinación de procedimiento especial. El monto era de 50.000 euros. 50.000 euros, ¿por qué exactamente no estaba especificado? Había otra factura, esta de una clínica diferente en Madrid que nunca había oído mencionar. Instituto de Fertilidad y Cirugía Estética Madrid. La fecha era de un mes antes de la cirugía. El cargo era por procedimiento de alteración cosmética abdominal, 10.000 euros. Alteración cosmética abdominal, no un trasplante de riñón, no trasplante de riñón, no tratamiento de insuficiencia renal, cirugía cosmética. Mis manos empezaron a temblar, seguí buscando. Había extractos bancarios de Daniela de los últimos 6 meses. Mis padres deben haberlos estado guardando porque ella les había dado acceso a su cuenta durante su enfermedad para que pudieran ayudar a manejar sus finanzas. Revisé cada transacción. Y allí, 2 días después de nuestra cirugía, vi algo que me heló la sangre, una transferencia entrante de 200.000 euros desde una cuenta numerada en las Islas Caimán. 200.000 euros. 2 días después de que me quitaran mi riñón. Seguí buscando frenéticamente en la caja. Tenía que haber más. Tenía que entender todo. Y entonces encontré un sobre sin marcar, sin sellar. Dentro había papeles impresos. Eran impresiones de correos electrónicos. Correos entre Daniela y alguien identificado solo como Or. Las fechas eran de hace un año.
mucho antes de que ella supuestamente hubiera sido diagnosticada con insuficiencia renal. Leí con horror creciente. De RH para Daniela Fernández asunto. Reoportunidad. Como discutimos, tengo un cliente que necesita un riñón urgentemente. Está dispuesto a pagar 200.000 por el órgano correcto, joven, sano, compatible con su tipo sanguíneo o plus. Tu hermana encaja el perfil perfectamente. Si puedes persuadirla de donar, puedo organizar todo. El cliente nunca sabrá de dónde vino el órgano. Y tu hermana nunca sabrá a dónde fue. De Daniela Fernández para RH asunto reoportunidad. ¿Cómo lo haríamos? Ella es enfermera, no es tonta. De RH para Daniela Fernández asunto. Reoportunidad. Tengo médicos que pueden crear toda la documentación necesaria. Análisis falsos que muestran insuficiencia renal. Registros médicos completos. Haremos parecer que tú eres la que necesita el trasplante. Ella donará a su hermana. Procedimiento completamente legal y ético desde su perspectiva. Pero el órgano será redirigido a nuestro cliente real. Incluso puedes hacer una cirugía cosmética menor para tener una cicatriz convincente si ella alguna vez pregunta. De Daniela Fernández para RH asunto reoportunidad. 20.000 es mucho dinero, pero es mi hermana, necesito tiempo para pensar. DRH para Daniela Fernández asunto reoportunidad. El cliente está enfermo, no tiene tiempo. La oferta expira en 2 semanas. Piénsalo. 20.000 por un órgano que tu hermana puede vivir sin. Ella nunca sabrá. Seguirá creyendo que te salvó la vida. Será su heroína y saldrá rica. Todos ganan. De Daniela Fernández para RH asunto reoportunidad. Está bien. Hagámoslo. Dime qué necesitas que haga. El sobre cayó de mis manos. No podía respirar. No podía pensar. El cuarto giraba a mi alrededor. Mi hermana, mi propia hermana, había vendido mi riñón. Me había mentido sobre estar muriendo. Había conspirado con traficantes de órganos. Había fingido enfermedad terminal. Había sometido a nuestra familia a meses de angustia. Me había hecho pasar por una cirugía mayor, dolor, riesgo, recuperación. Todo por dinero. 200.000 euros. Ese era el precio de mi órgano. El precio de su traición. Escuché pasos en las escaleras. Mi madre bajando. Rápidamente metí todo de vuelta en la caja. Cerré la tapa. Traté de controlar mi respiración, mi expresión, pero debía verme terrible porque cuando mi madre entró en la habitación, inmediatamente preguntó: «Sofía, ¿estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí, solo un poco mareada. «Creo que hice demasiado. Te dije que te tomaras las cosas con calma. Ven, siéntate. Te prepararé té». Esa noche no dormí. Yacía en mi antigua habitación en casa de mis padres, mirando al techo, con los correos electrónicos repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué podía hacer? Podría ir a la policía. Esto era tráfico de órganos, conspiración, fraude médico, todo altamente ilegal. Daniela podría ir a prisión. Los doctores involucrados perderían sus licencias, también irían a prisión. Justicia sería servida. Pero era mi hermana, y a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la traición monstruosa, había una parte de mí que todavía se resistía a destruir su vida. ¿Era eso estúpido? ¿Era debilidad? No, no era debilidad. Era shock, era trauma. Era mi cerebro tratando de procesar lo imposible. Para la mañana, había tomado una decisión. Iba a confrontar a Daniela primero. Le daría la oportunidad de confesar, de explicarse, de mostrar aunque sea una pizca de remordimiento. Y dependiendo de esa conversación, decidiría mi siguiente paso. Esperé hasta que mis padres salieron a hacer compras esa tarde. Luego llamé a Daniela. Como siempre últimamente fue directo al buzón de voz. Le dejé un mensaje. Daniela, soy Sofía. Encontré tus correos. Los correos sobre RH y el cliente y los 200.000 euros. O me devuelves la llamada en las próximas 2 horas, o voy directamente a la policía. Colgué, y esperé. 15 minutos después, mi teléfono sonó. Daniela. Hola, respondí. Su voz sonaba tensa, apenas controlada. ¿Qué quieres? La verdad, completa. ¿Vendiste mi riñón? Silencio. Luego, necesitamos hablar en persona, no por teléfono. No, ahora, por teléfono. Responde la pregunta. Sofía, responde la maldita pregunta.
Más silencio. Y luego, tan quieta que casi no la escuché. Sí, el mundo se detuvo. Una parte de mí había esperado que hubiera alguna explicación, algún malentendido, pero no, era verdad. Todo era verdad. ¿Por qué? Susurré. ¿Cómo pudiste? Necesitaba el dinero, dijo. Y su voz ahora sonaba casi defensiva. Estaba en deuda. Malas inversiones. Préstamos que no podía pagar. Iba a perder todo. Así que vendiste mi órgano. No fue así de simple. Cuando RH se me acercó con la oferta, al principio dije que no, pero luego pensé en ello. Tú tienes 2 riñones. Solo necesitas uno. No te lastimaría permanentemente. Y yo podría salir de mi crisis financiera. Parecía una solución que beneficiaba a todos. Una solución que beneficia a todos, repetí incrédulamente. Me mentiste. Fingiste estar muriendo. Me hiciste pensar que te estaba salvando la vida cuando en realidad solo estaba llenando tu cuenta bancaria. Te estoy devolviendo el dinero, dijo rápidamente. Puedo darte 50.000 euros. Ahora mismo, transferencia inmediata. La risa que salió de mí era casi histérica. ¿Crees que esto es por dinero, Daniela? Me quitaste una parte de mi cuerpo, me sometiste a cirugía, dolor, riesgo, todo basado en mentiras. Y no solo me mentiste a mí, mentiste a mamá y papá, los hiciste sufrir meses pensando que ibas a morir. Lo siento, dijo, pero sonaba vacío. No sabía qué más hacer. Podrías haber pedido dinero prestado. Podrías haber declarado bancarrota. Podrías haber hecho 1000 cosas diferentes que no involucraran tráfico de órganos. ¿Vas a ir a la policía? Preguntó, y ahora había miedo real en su voz. No lo sé todavía, pero Daniela, escúchame con mucha atención. Quiero cada documento, cada correo, cada registro de lo que hiciste, nombres de todos los involucrados, el doctor Ramírez, RH, quien sea, lo quiero todo, y quiero saber dónde está mi riñón ahora. ¿A quién se lo dieron? No sé dónde es, solo sé que fue a un cliente en Medio Oriente, Dubái creo. Eso es todo lo que RH me dijo. Entonces averigua más. Tienes 24 horas para enviarme todo, todo. O juro por Dios que voy a la policía, a los medios, a quien tenga que ir. Tu vida como la conoces se acabará. Sofía, por favor, 24 horas. Colgué, con las manos temblando tan violentamente que casi dejo caer el teléfono. Y entonces, finalmente dejé salir los sollozos que había estado conteniendo. Lloré por la hermana que había perdido, por la inocencia que nunca recuperaría, por el órgano que había dado creyendo que estaba haciendo algo noble y que en realidad había alimentado una industria oscura y criminal. Pero también lloré de rabia, porque Daniela había subestimado gravemente a su hermana menor. Había asumido que yo sería demasiado amable, demasiado familiar, demasiado débil para hacer lo correcto. Estaba muy equivocada, y lo que vino después, ella nunca lo vio venir. Durante las siguientes 24 horas no supe nada de Daniel. El plazo que le había dado pasó sin ninguna comunicación, no envió documentos, no llamó, no escribió, nada. Así que hice exactamente lo que había prometido, fui a la policía. La comisaría más cercana estaba en Sevilla, a unos 20 minutos en coche de casa de mis padres. Entré ese lunes por la mañana, antes de ir al trabajo, y pedí hablar con alguien de la División de Crímenes Graves. Me reunieron con una detective llamada Inspector García, una mujer de unos 40 y tantos años con pelo corto y gris y una expresión que sugería que había visto de todo. Le conté mi historia desde el principio, la supuesta enfermedad de Daniela, la donación de riñón, los correos que había encontrado, las transferencias bancarias sospechosas. Escuchó todo sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, dijo, esto es muy serio. Tráfico de órganos es un delito federal. Si lo que dices es verdad, tu hermana podría enfrentarse a 10 a 15 años de prisión. Los médicos involucrados perderían sus licencias y también enfrentarían cargos criminales. Lo entiendo. Tienes las pruebas, los correos electrónicos, los extractos bancarios. Están en casa de mis padres. Puedo traerlos. Hazlo. También necesitaremos tus registros médicos completos de la donación, y vamos a querer hablar con los médicos del Hospital Virgen del Mar. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Las investigaciones de este tipo pueden llevar meses, a veces años, pero con pruebas sólidas como las que describes,
Podríamos conseguir órdenes de arresto bastante rápido. Pasé esa semana cooperando completamente con la policía. Les di copias de todos los documentos que había encontrado. Les di los nombres de todos los médicos involucrados. Les conté cada detalle que recordaba de mi experiencia en el Hospital Virgen del Mar. También tuve que tomar una decisión difícil. Contarles a mis padres. No podía mantenerlos en la oscuridad mientras su hija mayor enfrentaba cargos criminales. Merecían saber la verdad, por dolorosa que fuera. Los senté en el salón de su casa una noche. Mamá, papá, necesito contarles algo sobre Daniela. Iba a ser difícil de escuchar. Les conté todo, cada detalle horrible. Vi cómo sus caras pasaban de la confusión a la incredulidad, al shock, a la devastación. Mi madre lloró. Mi padre se quedó sentado en silencio, con la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños. No puedo creerlo, seguía diciendo mi madre. Mi propia hija. ¿Cómo pudo? No lo sé, mamá, pero lo hizo, y ahora tengo que hacer lo correcto. ¿Vas a denunciarla a la policía?, preguntó mi padre con voz dura. Ya lo hice. Mi padre asintió lentamente. Bien, hiciste bien. Lo que hizo es imperdonable. La investigación policial progresó rápidamente. Con las pruebas que proporcioné, consiguieron órdenes para acceder a los registros bancarios de Daniela, sus correos electrónicos, sus registros telefónicos. También obtuvieron órdenes de registro para el Hospital Virgen del Mar y la clínica cosmética donde Daniela había tenido su cirugía falsa. Lo que encontraron fue aún peor de lo que había imaginado. Resultó que el Ramírez y varios otros médicos del Hospital Virgen del Mar habían estado involucrados en una red de tráfico de órganos durante al menos 5 años. Yo no era la única víctima. Había habido otros donantes voluntarios que creían estar dando órganos a familiares cuando en realidad estaban siendo vendidos a compradores ricos. La historia llegó a los medios de comunicación una semana después. Desmantelan red de tráfico de órganos en Hospital de Madrid, decían los titulares. Hermana vende riñón de donante inocente. Mi nombre fue mantenido en privado como víctima, pero el nombre de Daniela y las fotos se filtraron rápidamente. Mi teléfono empezó a sonar constantemente con llamadas de periodistas queriendo mi historia. Los ignoré todos. No quería ser el centro de atención, solo quería justicia. Daniela fue arrestada en su apartamento en Madrid 2 semanas después de que fui a la policía. Vi las imágenes en las noticias. Oficiales llevando la esposada fuera de su edificio, con una chaqueta sobre la cabeza tratando de ocultar su cara de las cámaras. Una parte pequeña de mí sintió lástima, pero la mayoría de mí solo sentía rabia fría. El doctor Ramírez y otros 4 médicos también fueron arrestados. La persona identificada como Oré en los correos resultó ser Roberto Herrera, un intermediario que conectaba compradores ricos con órganos ilegales. También fue arrestado. El proceso legal fue largo y agotador. Tuve que dar testimonio varias veces, revivir el trauma una y otra vez frente a jueces y abogados. Ver a Daniela en la corte, sentada en la mesa de la defensa con su abogado Caro, fue surreal. Ella nunca me miró directamente, ni una vez. Su defensa trató de argumentar que ella había sido manipulada por Herrera, que era una víctima también, pero los correos electrónicos lo dejaban claro. Ella había sido una participante voluntaria, motivada puramente por la codicia. 9 meses después de que todo comenzara, el veredicto llegó. Daniela fue declarada culpable de tráfico de órganos, conspiración y sentenciada a 12 años de prisión. El doctor Ramírez y los otros médicos recibieron sentencias similares. Roberto Herrera, como el cerebro de la operación, recibió 20 años. Cuando el juez leyó el veredicto, vi a Daniela derrumbarse en su silla. Sus abogados trataron de consolarla. Mi madre, que había asistido al juicio a pesar de todo, lloró silenciosamente en la galería. Mi padre permanecía inmóvil, su cara una máscara de dolor y rabia. Yo no sentí nada, solo vacío. Después del juicio, el juez me llamó aparte. Señorita Sofía, quiero que sepa que su valentía al presentarse ha salvado posiblemente a docenas de otras personas de convertirse en víctimas. Esta red ha sido completamente desmantelada gracias a usted. No me siento valiente, admití. Solo me siento rota. Eso es comprensible, pero con el tiempo espero que pueda encontrar paz. Lo que le hicieron fue monstruoso, pero usted se aseguró de que enfrentaran justicia.
La compensación financiera fue otro asunto. Los abogados me dijeron que podía demandar civilmente a Daniela por daño. Eventualmente llegamos a un acuerdo. Ella tendría que pagarme los 200.000 euros que había recibido por mi riñón, más daños adicionales por trauma emocional y gastos médicos. La cantidad total fue de 300.000 euros. No es que el dinero importara mucho, no podía comprar de vuelta mi órgano, no podía deshacer el trauma, pero era el principio de la cosa, y decidí usar ese dinero para algo bueno. Fundé una organización sin fines de lucro llamada Donación Transparente, dedicada a educar al público sobre el tráfico de órganos y ayudar a otras víctimas. Empecé a dar charlas en hospitales, universidades, eventos. Conté mi historia una y otra vez, no para la atención o la simpatía, sino para advertir a otros. El tráfico de órganos no es solo algo que pasa en países pobres, decía en mis charlas. Puede suceder aquí, en hospitales que parecen respetables, por personas en las que confía. Mi propia hermana me convirtió en mercancía. Si puede pasarme a mí, puede pasarle a cualquiera. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas se acercaron con sus propias historias, sus propias sospechas, sus propios traumas. La organización creció, y con ella, la conciencia pública sobre el problema. En cuanto a Daniela, no he hablado con ella desde el juicio. Está cumpliendo su sentencia en una prisión en Madrid. Mis padres la visitan ocasionalmente, porque son sus padres y no pueden simplemente abandonarla a pesar de lo que hizo. Yo lo entiendo, aunque no puedo hacer lo mismo. ¿La he perdonado? No. No sé si alguna vez podré. Lo que hizo no solo me lastimó a mí, traicionó todo lo que significa ser familia. Convirtió lo que debería haber sido un acto de amor altruista en una transacción comercial horrible. Pero he aprendido a vivir con lo que pasó. He aprendido que puedes ser traicionado de las maneras más profundas e impensables, y aún así sobrevivir, que la justicia, aunque imperfecta, existe, y que a veces las cicatrices que no puedes ver son las que toman más tiempo en sanar. Tengo una cicatriz física en mi lado izquierdo, una línea de 20 centímetros que me recuerda cada día lo que perdí, pero también tengo cicatrices emocionales, la incapacidad de confiar fácilmente, el miedo constante de que la gente me use, la pérdida de la inocencia que viene con saber que el mal puede existir en las personas más cercanas a ti, y sin embargo también hay esperanza, porque si mi historia horrible puede prevenir que aunque sea una persona más se convierta en víctima, si mi dolor puede llevar a cambios en cómo monitoreamos las donaciones de órganos, si mi organización puede ayudar aunque sea a un sobreviviente a encontrar justicia, entonces tal vez, solo tal vez, todo esto no fue completamente en vano. Mi riñón nunca va a volver, está en algún lugar de Dubái, en el cuerpo de un hombre rico cuyo nombre nunca sabré, pero yo sigo aquí, sigo luchando, sigo contando mi historia, y ese hombre, ese comprador anónimo que pagó 200.000 euros por mi órgano, nunca sabrá el precio real de su compra, el costo humano, las vidas destruidas, las familias rotas. Pero yo lo sé, y me aseguraré de que el mundo también lo sepa, porque al final esta no es solo mi historia, es la historia de todas las víctimas del tráfico de órganos, pasadas, presentes y futuras. Es un recordatorio de que debemos permanecer vigilantes, hacer preguntas, confiar en nuestros instintos, y nunca asumir que incluso las personas más cercanas a nosotros son incapaces de traicionarnos. La confianza es un regalo precioso, y una vez roto es casi imposible de reparar completamente. Pero la justicia es algo por lo que podemos luchar, y luchar hice. Esta es mi historia, la historia de cómo doné mi riñón para salvar a mi hermana y descubrí que ella lo vendió por 200.000 euros. Es una historia de traición, sí, pero también de supervivencia, resiliencia y la negativa a dejar que el mal gane. Si algo aprendes de esto, que sea esto, verifica, confía en tus instintos, y si algo se siente mal probablemente lo esté, porque el verdadero mal raramente viene con advertencias obvias, a menudo viene con la cara de alguien que amas, alguien en quien confías, alguien que nunca creerías capaz de hacerte daño, pero eres más fuerte de lo que crees, y mereces justicia, nunca lo olvides.